Bien, pues si todos están listos, iniciaríamos, ya que en este momento también inició la transmisión y pues nada más iniciaría agradeciéndoles a todos su presencia. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla que hemos denominado Corrupción y Percepción Ciudadana 2019. Agradecer particularmente a Álvaro Quintero por aceptar la invitación del CPS a dialogar con todos nosotros, a las y los miembros del CPS también por participar como presentadores de tema. Esta charla pues surge por la inquietud de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019. Y lo primero pues es contextualizar por qué es tan importante esta encuesta. Bueno, pues porque es de los pocos instrumentos de medición que nos otorgan datos de percepción de la corrupción y de la victimización. Y bueno, ¿qué debemos entender por percepción? Pues es la opinión que tienen las personas mayores de 18 años sobre la corrupción. Particularmente en esta encuesta se realizaron preguntas sobre alcantarillado, agua, recolección de basura, educación pública, salud, servicios de energía, transporte y trámites administrativos o de permisos. Y de cómo debemos comprender estos rubros, pues sabemos que son unos del ámbito federal, otros del ámbito estatal y otros del ámbito municipal. Bien, ¿qué tiene de particular esta encuesta? Bueno, que es la primera que mide percepción y victimización de la corrupción y que evalúa únicamente a la actual administración. Y el objetivo de esta charla es sobre todo dialogar sobre las tendencias en la percepción ciudadana respecto a la corrupción que se muestran en esta encuesta realizada por el INEGI en el 2019. Les explico la mecánica, que es la siguiente. Su servidora fungirá como moderadora y cada uno de los participantes tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos para exponer el tema que le correspondió. Se le mostrará una pelota amarilla, esta, que son de mis hijos, cuando falte un minuto. Para concluir con su participación, mostraré la pelota roja, porque ya no existirá más tiempo para el participante. Habrá un espacio de preguntas y respuestas y un cierre de esta charla. Y bueno, sin más preámbulos, iniciaríamos con el tema importancia de la encuesta para identificar la corrupción, la encuesta frente a otras medidas, y en este caso nos apoyará la doctora Nancy García. Inician sus 10 minutos. Gracias, Nancy. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera resaltar precisamente la importancia de la encuesta y básicamente habría que señalar aquí qué significa medir la corrupción, desde cuándo se ha hecho esto, ¿no? Bueno, básicamente tenemos alrededor de 20 años midiendo la corrupción, lo ha hecho la OCDE, Transparencia Internacional, Global Integrity, entre otros. Pero lo que habría que señalar en primera instancia es que no hay un consenso metodológico acerca de cómo medir la corrupción. Es decir, como no hay una sola definición de corrupción, ¿no? Pues hay distintas metodologías. La mayoría de ellas son de distinta naturaleza, aunque algunas suelen medir la percepción más que acciones, y esto es bien importante señalarlo porque la percepción quiere decir la manera subjetiva en que entendemos un fenómeno, bueno, en el que nos tratamos de explicar un fenómeno, ¿no? Y esa dimensión de subjetividad hace difícil muchas veces establecer un análisis de causalidad en las que entendamos a fondo las causas y las consecuencias de la corrupción. Ahora, ¿por qué se hace de esta manera? Pues porque no hay, digamos, datos diseñados específicamente para medir la corrupción, ¿no? Es un fenómeno, o la medición de la corrupción, digamos, es un fenómeno no reciente, pero que sí lleva, digamos, poco tiempo en relación a su análisis. Estos datos se obtienen principalmente a través de encuestas a expertos, a hogares y a empresas. Y una ventaja particular de la ENSIG es que la ENSIG está diseñada para medir la percepción de los usuarios de bienes y servicios públicos, como ya lo señaló la doctora Almaraz. Ahora, este ENSIG tiene, digamos, como su primer antecedente la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que desde hace muchos años Transparencia Mexicana viene haciéndolo y que recupera básicamente la percepción de jefas de hogar. La ENSIG, hay que señalarlo,
es un esfuerzo del gobierno mexicano por responder a otros ejercicios como los realizados por la OCDE para medir la calidad de los procesos de gobierno. Y hay que señalar una cosa bien importante de la ENSIG. La ENSIG conceptualmente está pensada a partir de la dimensión de gobernanza y de democracia. Y eso quiere decir que tiene un componente de énfasis en lo que el ciudadano supone que es la corrupción o cómo vive el ciudadano la corrupción. Ahora, la ENSIG tiene un diseño que quisiera yo aquí señalar dos cosas. Tiene dos supuestos teóricos. Uno es que trata de recuperar la perspectiva de los atributos institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues cómo debería ser la calidad del gobierno y cómo debería ser la calidad y cantidad de bienes y servicios públicos que produce el gobierno y que evidentemente nos toca a nosotros de ciudadanos enfrentarnos todos los días a través de los trámites gubernamentales, ¿no? Pero también es qué tanta cercanía hay entre la sociedad y el gobierno. Y el otro supuesto teórico importante son la perspectiva de los efectos esperados del gobierno. Y en este sentido, lo que se evalúa es la eficiencia y la producción de bienes y servicios. Y quiero señalar aquí también una cosa. La ENSIG no es una encuesta pensada para medir la corrupción. Es una encuesta pensada, como su nombre lo dice, para medir la calidad gubernamental desde estas dos perspectivas que acabo de señalar. Pero evidentemente el tema de la corrupción está vinculado porque la corrupción se da justamente por gobiernos que no tienen una calidad adecuada o porque no tienen la fortaleza institucional adecuada, y muchas veces la corrupción sucede en la interacción que tenemos entre la producción de bienes y servicios públicos entre ciudadanos y funcionarios públicos. Esta encuesta es representativa a nivel nacional y a nivel estatal, no es representativa a nivel municipal y a veces ha tenido problemas en la representatividad estatal. Básicamente, la unidad de análisis importante es la respuesta que dan las personas mayores de 18 años en los hogares seleccionados. Para la edición de 2019 se encuestaron 46,000 viviendas y básicamente se seleccionan ciudades mayores de 100,000 habitantes, sobre todo privilegiando las áreas metropolitanas, que es donde hay mayor interacción, ¿no? Y es básicamente una entrevista. Ahora, ¿qué mide de manera específica la ENSIG? Ya decíamos, es una encuesta sobre calidad de gobierno, no es una encuesta sobre corrupción, pero en el área de corrupción, ¿qué es lo que mide? Básicamente mide tres cosas. Uno, la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción y la frecuencia con la que ellos consideran que la corrupción sucede. Las experiencias y prácticas a las que se han enfrentado los ciudadanos al hacer un trámite o al solicitar un bien o un servicio público y los costos que tiene la corrupción. Y en ese sentido, básicamente el cuestionario en esta parte lo que está tratando de relación de los ciudadanos con respecto a 21 instituciones, algunas cercanas, algunas lejanas, la policía, los partidos políticos, el ejército, la iglesia, ¿sí? Los órganos electorales, entre otros. Pero aquí también hay que decir otra cosa. Esto lo hace, el diseño del cuestionario está pensado desde la perspectiva de la víctima. ¿Para qué? Para facilitar la respuesta de cualquier persona a esos, al cuestionario, básicamente, ¿no? Y esto es bien importante porque nunca te van a preguntar si tú eres parte de la corrupción, sino más bien cómo es que la corrupción te afecta, ¿sí? Entonces, esto tiene un sesgo interpretativo importante. Y otra cosa que también está haciendo la ENSIG en esta edición es tratar de evidenciar si la gente no solo percibe la corrupción, sino también si denuncia la corrupción. Finalmente quisiera señalar cuál es la relevancia para nosotros en México y en el sistema anticorrupción de la ENSIG. Uno, primero, pues el INEGI es la institución más importante con la mayor fortaleza institucional para generar información estadística relevante y confiable, ¿no? Dos, identifica la percepción de la corrupción de manera comparada y transversal, es decir, entre estados y a lo largo del tiempo, ¿sí? Además, identifica la prevalencia de corrupción en distintas áreas y niveles de gobierno, ¿no? O sea, qué áreas y qué niveles de gobierno están
digámoslo así, más penetrados por la corrupción. Además de eso, advierte de los comportamientos posibles de actores, instituciones y dinámicas sociales, porque el cuestionario está diseñado justamente para evidenciar en qué áreas y qué tipo de actores son percibidos como más corruptos o con mayor incidencia de corrupción. Pero además hay dos cosas a las que yo quisiera enfocarme más. Uno, señala rutas para la evolución institucional desde el ámbito municipal hasta el federal. Es decir, como es muy visible en qué trámites y servicios públicos hay más corrupción, cuánto cuesta la corrupción y dónde está la corrupción percibida por las vivencias de los ciudadanos, pues nos está dando pistas muy importantes de cuáles son las áreas donde podemos intervenir. Y en ese sentido, la ENSIC es uno de los instrumentos más importantes para el diseño de la política nacional y de la política estatal anticorrupción, pues porque nos está generando evidencia de hacia dónde se debe diseñar la política pública y cómo se debe evaluar la política pública en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y aquí quisiera también puntualizar esto bien importante. La ENSIC de 2019 todavía no va a lograr captar los efectos de los sistemas anticorrupción, porque prácticamente los sistemas anticorrupción terminaron por estar casi completos hasta mediados de 2018 o finales de 2018, con lo cual tienes poco menos de un año para empezar a analizar los efectos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, necesitamos más datos y necesitamos más tiempo. Incluso aunque nos fuéramos hacia atrás en el tiempo, necesitaríamos muchas más observaciones. La ENSIC empezó a levantarse en el 2013, con lo cual no tenemos tantas observaciones como nos gustaría para concluir de manera unívoca, ¿no? y certera esta relación. Pero bueno, vamos a discutirlo en diálogo con los colegas del sistema. Yo hasta aquí dejaría mis comentarios. Muchas gracias, Nancy. Entonces, si nos permite, continuaría con los servicios públicos y la percepción de la corrupción con el doctor David Gómez Álvarez. Tu micrófono no se... Enciende tu micrófono, David. Perdón, buenas tardes a todos. Una pequeña falla técnica. Coincido en que la ENIG es un instrumento muy poderoso por el tamaño muestral, por la sistematicidad y la metodología implementadas, pero también me parece que es un instrumento muy relevante y muy importante para el diseño y la evaluación de las políticas públicas en el país. Hay que decir efectivamente que no se trata de un instrumento focalizado al tema de la corrupción, sino en general en torno a los servicios y la calidad de gobierno. Sin embargo, creo que el aspecto de la corrupción ha ido ganando terreno en ENSIG y en otras métricas nacionales, tanto estatales como no estatales, de distintos organismos de la sociedad civil. Y en ese sentido, el primer dato que a mí me gustaría subrayar es que, digamos que el problema más importante todavía en este país sigue siendo el de la inseguridad y la delincuencia, con 80% de preocupación de la gente que respondió. Le parece que ese es el primer problema a atender en el país. El segundo, ya más abajo, es el de corrupción con 55% de respondientes y la pobreza en 31%. Aquí hay dos temas que ya tocó. Uno, Nancy, que dijo que efectivamente esta encuesta no capta todavía el fenómeno de la respuesta a la, digamos, crisis de corrupción del sexenio pasado, que fue la creación de los institutos, de los sistemas nacional y estatales anticorrupción, y tampoco creo que capture el fenómeno de las mujeres y la violencia de género, que creo que irrumpió fuertemente este año, y tampoco está capturando, evidentemente, el tema del COVID y la crisis sanitaria y económica, de modo que quizá hoy tendríamos la primera preocupación siendo el COVID, la crisis de desempleo, la crisis sanitaria. Seguramente el segundo seguiría siendo inseguridad y delincuencia, que no ha cedido, y entonces tendríamos que la corrupción estaría probablemente en el tercer sitio, y después vendrían pobreza y mujeres. En cuanto a la percepción de la corrupción, de los actos de corrupción, en el estado de Jalisco, 85% de la población adulta
percibió que los actos de corrupción en su entidad, en Jalisco, son muy frecuentes o frecuentes. Ese es un dato por demás preocupante. Quiere decir que solamente el 15% de la población encuestada restante piensa que no es algo ni frecuente ni muy frecuente, lo cual me parece que de alguna manera pone de relieve la importancia de los sistemas, del sistema estatal en este caso, y por tanto de la agenda de la corrupción. En este sentido, aquí Jalisco está ligeramente por abajo del promedio nacional, pero vaya, prácticamente empatados. Y otra cosa que hay que decir, que las variaciones de esta enorme encuesta, que si bien a veces son pequeñas, en algunos casos son significativas estadísticamente y en otros casos no. Me parece que hay mucho más inercia que cambios significativos en la encuesta, aunque en el tema de la percepción de corrupción no se puede medir porque todavía no es transversal. Sobre la percepción de la frecuencia, en Jalisco el 88% de la población percibió que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en policías, seguido de partidos políticos, que no se entiende bien a qué se refieran, simplemente creo que es una percepción, digamos, interpretativa, como ya lo mencionaba también Nancy, seguida de el gobierno o los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y Senadores, Ministerio Público, jueces y magistrados, y hasta en sexto lugar, gobiernos municipales. Llama la atención el salto del tercer lugar de los gobiernos estatales a el sexto lugar en los gobiernos municipales, que son finalmente los proveedores de los servicios públicos, antes que los partidos, que las cámaras, aunque no del Ministerio Público o de los jueces, que es una, digamos, provisión de servicios distinta. Es interesante que la tasa de prevalencia de corrupción, que se refiere a la tasa de la población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, fue de 16,000 por cada 100,000 habitantes en Jalisco. A nivel nacional, la tasa de prevalencia es poquito abajo de 15,732, por tanto, podríamos decir que la prevalencia de la corrupción en Jalisco es ligeramente superior a la media nacional. En cuanto a la tasa de incidencia de corrupción en Jalisco, la tasa de trámites donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción, al menos uno, fue de 34,000 por cada 100,000 habitantes. A nivel nacional, la tasa de incidencia es de 30,000, es decir, 4,500 para efectos prácticos menos por cada 100,000 habitantes, que es la tasa de incidencia nacional. Entonces, aquí vemos entre la prevalencia y la incidencia, es decir, la diferencia entre la experiencia de la población o con algún trámite, pues que ciertamente Jalisco está ligeramente por encima de la tasa del promedio nacional. En cuanto a la confianza en instituciones o actores de la sociedad, que me parece que es, digamos, una medición ya conocida, pero que no deja de ser por ello bien relevante, en Jalisco 90% de la población identifica que la familia es el actor de mayor confianza, seguido de los compañeros de trabajo, que seguramente en este confinamiento se extrañan en muchos casos, escuelas públicas de nivel básico sobre todo, universidades públicas, Ejército y Marina, que siempre lo vemos rankear en el top 5 de este tipo de rankings, vecinos, después organismos públicos descentralizados, como el INE, como el INAI, hospitales públicos, Guardia Nacional, de reciente creación, pero ya la captura esta encuesta, instituciones religiosas, comisiones de derechos humanos, tanto nacional como estatal, organizaciones de la sociedad civil, gobierno federal en el lugar 11, medios de comunicación, gobiernos municipales seguida de medios de comunicación, servidores públicos en general, institutos electorales en particular, aunque también es redundante con la de la figura de los organismos autónomos públicos descentralizados, empresarios, y finalmente aquí lo dejo en el número 15, gobiernos estatales, que son otra vez los, digamos, mayores proveedores de servicios públicos a nivel local. Me parece que el tema de la percepción es justamente una manera de aproximarse a un fenómeno social que, en efecto, tiene un problema de sesgo y de interpretación por el hecho de que se pregunta a la población cómo perciben, cómo ven, cómo sienten, cómo valoran
los servicios públicos en relación a la corrupción o a la corrupción en relación a otros, digamos, temas de gobierno. Y en ese sentido siempre hay una cifra negra entre quienes reportan, digamos, que han escuchado o conocen, digamos, historias o anécdotas o situaciones que no necesariamente se pueden objetivizar o se pueden operacionalizar fácilmente, pero por otro lado también hay muchos que, digamos, perciben algunos fenómenos como no corruptos, cuando en realidad sí lo son. Para algunos mexicanos el hecho de, digamos, pagar adicionalmente por un servicio público no necesariamente supone corrupción, mientras que para otros el hecho de que hayan escuchado de algún vecino que se quejó porque no pasaron por la basura y no se la recogieron el día que debían recogerla, es también, supone un acto de corrupción. Entonces tenemos, digamos, los dos errores típicos de una medición de corrupción, donde por un lado tenemos el error alfa, digámoslo así, donde se sobreinterpretan algunos actos o servicios de gobierno como corruptos, y el error beta, donde se subreportan acciones de gobierno como no corruptas cuando en realidad hay una implicación de carácter de corrupción. Depende, digamos, la medida o la definición que utilicemos, pero si nos quedamos con la definición de bolsillo del Banco Mundial como la apropiación privada de los recursos públicos, que es muy comprensiva, pues prácticamente tendríamos que valorar muchos casos de percepción donde efectivamente ocurre algún acto de corrupción, algún desvío de recursos públicos para propósitos o intereses o beneficios personales o privados, y por tanto podríamos tener una corrupción mayor. Sin embargo, me parece que el hecho de que se, digamos, intente medir la percepción es muy valioso, porque lo que nos está diciendo es que hay una altísima prevalencia, incidencia, hay una altísima percepción de la corrupción en México, que si bien no es fácil, digamos, acotarla, medirla de manera objetiva, ya lo decía Nancy, el hecho es que pues ahí está a unos niveles muy preocupantes, y eso nos obliga a todos los que estamos involucrados en esta agenda a tratar de revertir esa percepción, porque finalmente daña muchísimo la confianza en las instituciones democráticas del Estado. Muchas gracias, David. Le pediría entonces al doctor Jesús Ibarra nos hable sobre los actos de corrupción en las instituciones de gobierno. Bien, muchas gracias, presidenta. Yo trataré de ser breve, espero no agotar los que me han asignado, sobre todo para que nuestro invitado tenga un poco más de tiempo y aprovecharlo mejor. Me referiré a tres cosas de esta encuesta en sí. La diferencia de la cual ya hablaba David Gómez, la parte de percepción y la parte objetiva de ocurrencia de la corrupción. Segundo, un análisis, desde luego muy a bote pronto, sobre resultados, esto es, nos está yendo mejor o peor en términos de corrupción. Y tres, pues, ¿qué se extraña, o más bien hacia dónde tendríamos que avanzar para tener una medición mucho más adecuada? Y esto, bueno, tomando en cuenta que ya David explicó muchos de los resultados institucionales que estaban en el tema que yo estoy comentando. Pero no me centraré tanto en las cifras que ya lo comentó David. Primero, la buena noticia es pues que la corrupción, la percepción sobre la frecuencia de la corrupción baja. Este indicador, hay que aclararlo, es subjetivo, y de 2017 a 2019 hay un decremento en la percepción de la corrupción. En 2017 fue del 91.1% y en 2019 del 87%. Esto es el porcentaje de personas que percibieron menor corrupción. Ahí hay buenas noticias, digamos que sí ha incidido este discurso de lucha contra la corrupción. No obstante, y esta es la parte más interesante, la tasa de prevalencia de corrupción aumenta. Esto es, en la medición que se hace por cada 100,000 habitantes, de 2017 a 2019 sube. Esto es, en 2017 la tasa de personas fue de 14,635 por cada 100,000 habitantes, y en 2019
fue de 15,732. Es importante esto porque quiere decir que percibimos menos corrupción, sin embargo, objetivamente ha aumentado. Esto es, mientras que la gente cree que hay menos corrupción que en 2017, al mismo tiempo resulta que por cada 100,000 habitantes aumentó la tasa de personas que experimentó algún acto de corrupción, y obviamente estas son malas noticias. Malas noticias porque debemos centrarnos en la parte objetiva al momento de diseñar políticas públicas anticorrupción. Otro efecto curioso que tiene esta diferencia o esta distinción es que, por ejemplo, en el caso de Jalisco, aparecemos en términos de percepción en el lugar número 12 y en términos objetivos en el lugar número 15. ¿Esto qué quiere decir? Que en Jalisco se percibe que hay más corrupción de la que objetivamente existe. Bueno, creo que eso es una mejor situación que al revés. Es mejor estar en una circunstancia pues de percibir más corrupción, pero que no la haya, que al revés, que de tener más corrupción objetivamente y ni siquiera darnos cuenta de ello. Otros estados de la República están en esa circunstancia y me parece pues que ahí creo que es mejor la situación en la que está Jalisco. Otra cuestión importante es ya en términos de instituciones, aunque ya David mencionó algunas cuestiones como el de la confianza, en términos de instituciones, de contacto con las autoridades, en donde estamos. También como ya lo mencionó, las instituciones de seguridad pues son las peor ranqueadas. 2017 y 2019, por ejemplo, en contacto con la policía, se mantuvo igual, no cambió, sigue más o menos la misma tendencia. Mejora muy poco en términos de trámites con Ministerio Público, en 2017 25.1 frente al 24.8 en 2019. También mejoró el trámite en juzgados, de 18.4 en 2017 a 16.4 en 2019. Y algo también que quisiera mencionar que es relevante es el costo de la corrupción en pagos, trámites y solicitudes de servicios, que aumentó en términos de 2017 a 19. Esto es, el costo, lo que nos cuesta a todos los mexicanos la corrupción, subió el precio de lo que estamos pagando por ello entre 2017 y 2019. Y no subió poco, subió un 68%. Y pues desde luego ese dato es absolutamente preocupante. Pues bien, otra cuestión importante a la que me quería referir tiene que ver con las limitaciones de la propia encuesta en sí y de cuestiones que tendremos que tomar en cuenta para mejorar nuestros datos. Por ejemplo, es importante tener los datos sobre que además la auditoría del Estado de Jalisco, por ejemplo, lo ha medido, sobre los órganos internos de control. Entiendo, la Secretaría Ejecutiva también tiene pues un proyecto en este año sobre ese tema, sobre cuántos son los órganos internos de control que se encuentran en las instituciones o en las instancias de gobierno. Otra cuestión relevante es poder medir los efectos que tienen las autoridades administrativas, por ejemplo, para detectar en auditorías y desde luego también en fiscalía, operaciones simuladas para acceder a adjudicaciones, por ejemplo, o para comprar productos o servicios, los datos que maneja Hacienda sobre empresas sombra o empresas fantasma, y algo que es muy difícil de poner en estadística sería el destino de los recursos de la corrupción. Esto es,
el tema de ocultación de activos o el tema de lavado de dinero. Hay muy pocos datos sobre eso. Yo estoy buscando para tratar de dar algunas cifras, pero realmente no están todavía accesibles cuando tendrían que estarlo de acuerdo a la legislación de transparencia. Pues ahí me parece que hay retos grandes para completar los datos significativos que no solo en el ENSIG, como ya lo mencionaba la doctora Nancy García, sino que nos falta, creo, mucho para poder tener datos importantes, significativos que definan políticas públicas. Básicamente sobre cómo se desarrollan las tramas de corrupción, información más clara sobre auditorías forenses. La Auditoría Superior tenía esos datos, ahora ya no está haciendo auditoría forense para investigar tramas como la estafa maestra, por ejemplo, y la parte de dónde va el dinero de las tramas de corrupción. Bien, yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias, Presidenta, y adelante. Gracias, doctor Jesús. Entonces le pediría, por favor, a Álvaro Quintero nos ayudara con esta pregunta. ¿Cómo se compara la corrupción en Jalisco y México con el mundo? Por favor, Álvaro. Tu micrófono, por favor, Álvaro. Gracias. Perfecto, gracias. Déjame revisar que pueda compartir mi pantalla. Díganme si ya pueden revisarla. No, todavía no. A ver, entonces déjame cargar la presentación y ahí voy. Perfecto, ¿ya la pueden ver? Se está cargando, sí, listo. Apareció ya. Ok, perfecto. Muy bien, listo. Sí, pues como ya comentaba Lucía, voy a platicar un poco de cómo se compara la corrupción de Jalisco y México con el resto del mundo, utilizando también esta comparación con otras encuestas que hay a nivel internacional. Primero, como ya comentaba Nancy, la primera pregunta es cómo podemos medir la corrupción. Y como mencionaba, la corrupción todavía es un término, digamos, debatido en los términos académicos, y justo como está debatido no tenemos una definición clara de cómo medirla. Y digamos que eso es como que la primera gran complejidad, dado que generalmente los actos de corrupción son temas que tienen que ver o ya sea con delitos o tienen que ver con temas no éticos, es complicado conseguir la información y por lo tanto llegar a comprenderlo o medirlo es también muy retador. Hoy en día en el mundo tenemos tres formas principales de conocer la corrupción. Una es a través de percepción, ya lo mencionaban, es decir, qué tanto la gente considera que hay corrupción en su país o en alguna institución, en algún orden de gobierno. Otro es experiencias, que es directamente también lo que también vemos aquí en ENSIG, temas como revisar qué tanto tienes que pagar por un soborno y qué tanto te están pidiendo soborno las autoridades. Y el otro tema que está menos estudiado es el tema de proxies, es decir, un indicador que en sí no te muestra la corrupción, pero que te pueda llegar a decir que hay indicios de corrupción. El más estudiado últimamente es el tema de compras públicas, es decir, haciendo una ecuación y revisando temas como qué tan competida es una compra pública, qué tanto hay, digamos, de adjudicación directa contra licitación, etcétera, puedes tú generar una ecuación que te diga qué tanto es el riesgo de que haya un acto de corrupción sin que te diga en sí que se haya dado el acto de corrupción. En este sentido, la ENSIG nos muestra información sobre las dos primeras formas de medir la corrupción. Hay, digamos, datos tanto de percepción como también de experiencias a las personas. Otra cosa que es importante mencionar es que la ENSIG lo que nos va a mostrar es lo que la OCDE llama la corrupción administrativa, también conocida como la pequeña corrupción. Es decir, la corrupción que vivimos en temas de trámites, el tema de que tú yendo a digamos, a tratar directamente con un funcionario público, no nos dará información respecto a lo que la OCDE llama la corrupción política, también conocida como la gran corrupción. Temas como desvíos, pero ya digamos a niveles mucho más arriba
y que, digamos, la población, digamos, común que es estudiada por la ENSIG no tiene acceso a esa información. Solo para saber también que no nos va a mostrar, digamos, todo el universo de actos de corrupción que se pueden llegar a dar. Y bueno, para, digamos, hacer una comparación internacional, agarré los datos de la ENSIG y los comparé con digamos, una encuesta que elabora Transparencia Internacional, que es el Barómetro Global de Corrupción, en su edición para Latinoamérica. Esto porque también se presentó a inicios de este año y también utiliza datos de 2019, por lo que, por una parte, ambos son encuestas hechas con datos del mismo año y también que, digamos, México al estar en Latinoamérica será mucho más fácil poder comparar peras con manzanas y conocer cómo estamos comparados con los países que tenemos aquí en nuestra vecindad. La primera parte, que es la percepción de corrupción, vemos que es un tema general de toda Latinoamérica. En Jalisco estamos en una percepción del 85%, a nivel nacional del 87%, que nos puede parecer alto, pero ya que revisamos cómo se comporta este tema de percepción a nivel latinoamericano, vemos que no estamos muy alejados de la media, del promedio. Vemos que incluso Jalisco, con un 85%, tiene la misma percepción que el promedio latinoamericano. En este caso me llama mucho la atención que al parecer los países que no fueron colonizados por España o Portugal, digamos aquellos que fueron colonias inglesas u holandesas, en este caso Bahamas, Jamaica, Guyana y Barbados, hay una percepción menor de la corrupción. Creo que, digamos que en un futuro sería interesante hacer un estudio de cómo también esta herencia colonial nos, digamos, sugestiona a considerar que un acto o no sea corrupto. Pero también, como ya mencionaban anteriormente, esta es percepción. Una cosa es la percepción y otra muy distinta es la siguiente, que es la prevalencia de corrupción. Es decir, ahora sí, el dato de qué tan seguido yo como persona tengo que participar en un soborno ante una autoridad. Y aquí una vez más vemos que México y Jalisco no están muy alejados del promedio latinoamericano. El promedio latinoamericano es que el 16% de las personas tienen que sobornar a una autoridad y vemos que Jalisco y México está igual. Jalisco está en 16.1, México en 15.7, pero ya promediado queda en 16, que es lo que mencionaba David, de los 16,000 casos por cada 100,000 habitantes, o de los 15,700 de México por cada 100,000 habitantes. Vemos que hay casos muy extremos como el caso venezolano y que incluso, digamos, que si lo comparamos con la gráfica previa, vemos que la corrupción, la percepción de corrupción siempre es mayor a lo que ya, digamos, tenemos que considerar como personas que participan de la corrupción. Es decir, aunque tú no tengas que sobornar a una autoridad directamente, vemos que es mucho más común que percibamos que las autoridades pueden llegar a ser corruptas. E igual, otra acotación aquí es que si bien la prevalencia de corrupción en Jalisco está en 16%, como ya comentaban también anteriormente, la incidencia de los actos de corrupción está en 34%. Es decir, aunque solo 16% de los jaliscienses encuestados están participando de la corrupción, del total de trámites que hay, en 34% encontramos temas de corrupción. O sea que, desgraciadamente, hay personas que tienen que sobornar y que en más de una ocasión tienen que hacerlo cada año. Luego lo que revisé fueron los datos donde Jalisco salía con peor prevalencia de corrupción. Y el primero es en el contacto con autoridades de seguridad pública, es decir, con policías, pueden ser estatales, municipales, de tránsito. Aquí la encuesta no te lo desglosa. Y vemos que la situación en Jalisco es muy grave, bueno, también a nivel nacional, pero en Jalisco incluso peor. 65% de los jaliscienses encuestados han tenido que sobornar a un oficial de policía, muy lejano al promedio latinoamericano del 24%, e incluso por encima del país donde más se tiene que sobornar a los policías, que es Venezuela. Es decir, si digamos, cuando se trabaja en la política estatal anticorrupción, me parece que aquí las personas están diciendo que están notando un claro ejemplo de dónde se emana la corrupción y dónde les afecta. 2 de cada 3 jaliscienses han tenido que sobornar a un oficial de seguridad pública. Me parece que el dato habla por sí mismo y que nos muestra que estamos muy lejos de países con mejor gobernanza nacional, como puede ser Chile o Costa Rica, con un 8 y 5%. Tiene que darse un trabajo con policías municipales y la Fiscalía del Estado, incluso con tránsito, para revisar cómo hacemos un cambio en ese sentido. Otro que también vi que había mucha prevalencia en Jalisco era el tema de corrupción en trámites en juzgados o tribunales, donde el 18% de las personas
decía que había tenido que sobornar a un juez. Una vez más, estamos por encima del promedio latinoamericano. Si bien estamos como como Guatemala con el 26% o Venezuela con el 21%, tampoco estamos tan abajo. Y también sigue siendo un problema aquí en Jalisco y que tiene sentido hoy en día que se está buscando designar a 3 nuevas personas en el Consejo de la Judicatura. Los jaliscienses están diciendo que están experimentando corrupción en los juzgados y en los tribunales. Me parece que parte del trabajo que se haga ahora en la designación de nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura tiene que ir también en ver cómo reducimos esto. Y bueno, por último, algo que me parece que el ENSIC puede llegar a mejorar es en facilitar mejor información sobre el costo de la corrupción por dependencia. Tenemos una idea general de cuánto puede llegar a costar la corrupción. Sin embargo, cuando vemos a los trámites, los datos tabulados del ENSIC, encontré que solo mencionaban 5 tipos de trámite: pago de tenencia de impuesto vehicular, trámites vehiculares, trámites en educación pública, trámites en registro civil y contacto con autoridades de seguridad pública. Los ciudadanos tienen contacto en más ocasiones que solo estas con las autoridades. Y me parece que en una futura versión del ENSIC podrían desglosar más trámites para así podernos dar una idea de dónde está el costo de la corrupción, dónde están pagando más las personas en este tipo de temas. Pongo aquí datos que una académica, Jennifer Hunt, utiliza de Perú, donde digamos su versión del ENSIC es mucho más desglosada y que permite hacer un análisis mucho más fino, donde ven, por ejemplo, que la policía es igual que en Jalisco, la autoridad lo que más solicita sobornos, pero cuando se compara con, digamos, el costo de la corrupción, se puede ver que la policía baja al lugar número 7 y que de hecho la corrupción más cara es la que se le paga a las cortes electorales, al Ministerio de Industria y al tema del Poder Judicial. Y que ahí es importante porque también cuando revisamos los datos de la frecuencia, vemos que después de policías, los jueces son los más corruptos ahí en Perú y que a la vez también vemos que la corrupción que se le tiene que pagar es también elevada. Ese tipo de información desagregada, si el ENSIC la tuviera, podríamos hacer ese tipo de análisis. Hoy en día estamos un poquito lejanos a esto, pero me parece que para la siguiente versión se podría tener esto. Y la última cosa que también me parece que la ENSIC podría tener mejor información es el tema de la extorsión sexual, justamente porque hoy en día sigue enfocándose en el tema de monetizar la corrupción y ver cuánto pagamos por ella, pero principalmente las mujeres experimentan corrupción en donde el oficial no les solicita que le dé dinero, que le dé 500 pesos. Muchas veces puede ser que se le solicite un favor sexual y es un dato que ya Transparencia Internacional está trabajando y que esta última versión del Barómetro Global de Corrupción para Latinoamérica ya menciona y que hoy en día el ENSIC todavía no lo tiene contemplado. Si bien no es un costo monetario, me parece que es un tema que vale la pena que las futuras versiones del ENSIC puedan llegar a revisarlo. Y aquí paro con mi presentación. Muchas gracias, Álvaro. Entonces le pediría a la doctora Anel Vázquez sobre el tema de los sistemas anticorrupción. ¿Qué tienen incidencia en esta encuesta? Por favor, Anel, gracias. Ya parece que lo expusieron todos. En alguna parte de sus presentaciones lo dijo Nancy, después lo dijo también David, que es muy difícil encontrar de verdad con datos, con evidencias, cómo podría afectar o cómo se podría medir el trabajo que se ha hecho el impacto que ha tenido la reforma anticorrupción, específicamente en los sistemas, ¿no? Entonces yo creo que ni la encuesta no muestra que cómo se ha implementado, si o no, por un lado los sistemas, y por otro, creo que en ese sentido tampoco el sistema ha podido incidir en sí, ¿no? Yo quisiera más bien centrarme en, que también ya lo mencionaron mis demás compañeros que me precedieron, es cómo tendríamos que interpretar los resultados de esta encuesta desde el sistema. Es decir, ¿qué nos está diciendo a los que trabajamos, los que estamos en el sistema nacional y específicamente en el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Y me encontré que en general la encuesta tiene, digamos, la reacción a esta encuesta han sido
Las reacciones han sido dos, extremas, por cierto. Una es la que básicamente sobreestima los resultados de esta encuesta, lo vimos en los medios de comunicación, lo vimos en algunos comentarios de líderes políticos, lo vimos incluso en reportajes, es decir, a partir de esta encuesta, la conclusión que se presenta es que entonces, si no ha disminuido la corrupción, si al contrario probablemente la prevalencia ha aumentado, y entonces, ¿para qué existe el sistema? ¿No? ¿Para qué se creó? Es muy costoso, y veo que esta posición extrema básicamente tiene dos, digamos, orígenes. Uno, el de, podríamos llamarle los detractores del sistema, digamos, a los que les incomoda el sistema, y en estos no me entretendré, y la otra es de los aliados del sistema, que como el meme, ¿no?, de expectativa realidad, se sienten un poco decepcionados, frustrados, porque no ven que el sistema, al menos el estatal, esté resolviendo, ¿no?, esté disminuyendo la corrupción. La otra posición que yo creo que también está equivocada, es incorrecta y no nos lleva a ningún lugar, sería la de minimizar los resultados de la encuesta. Como es percepción y la percepción no es realidad, entonces pues mejor no la consideremos, ¿no? Y esta posición o esta postura se puede ver mucho dentro de las autoridades del propio o de los que formamos el propio sistema. Cualquiera de los dos extremos me parece equivocado. En el primero, el resultado sería el de sobreestimar la encuesta, los resultados de la encuesta, decir que entonces no existan los sistemas y desaparezcan los sistemas, y la otra, decir, caer en la irrelevancia, quedarte en datos y en abstracciones y no entender dónde está el meollo del asunto, ¿no? Entonces yo creo que la mejor opción es las que se han estado planteando aquí, digamos, las opciones intermedias, donde consideremos los resultados de esta encuesta, los analicemos, pero a la luz de lo que verdaderamente significan. Es decir, cuáles son digamos, cuáles son los datos que nos están diciendo estos datos. Por ejemplo, ya lo decía Nancy, las áreas y los niveles de gobierno donde hay más corrupción, las áreas o niveles de gobierno, trámites en donde es más costosa la corrupción, etcétera, ¿no? Pero sabemos que también el que aumente o baje finalmente es una percepción que puede tener sesgos. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que depende del contexto económico del país, la percepción de la corrupción cambia. Si el país de pronto tiene una bonanza económica, resulta que la corrupción casi desapareció, ¿no? Cuando en realidad no ha desaparecido, solo que hay un momento de bonanza económica, ¿no? Hay estudios en la India, por ejemplo, que demuestran que las mujeres, en términos, digamos, con datos objetivos, son más eficientes como líderes en sus pueblos, pero resulta que cuando les preguntas a los pobladores sobre la eficiencia de estas mujeres, dicen que no son eficientes y que era mejor estar con hombres. Eso habla, por supuesto, del contexto cultural del país. Es decir, la percepción, por supuesto, que tiene la corrupción tiene sesgos, y entonces es considerarla en esa perspectiva y saber hasta dónde nos puede aportar. Y lo más importante, yo creo que por lo que también de lo que nos habló Jesús Ibarra, es entenderla en su debida dimensión, pero sobre todo completarla, ¿no? Complementarla con otros datos. Ya sé si aquí, por ejemplo, están las percepciones, están las experiencias, pero también hay evaluaciones externas, también hay registros administrativos, también lo que acaba de mencionar Álvaro con los proxies, ¿no? Las aproximaciones sobre otros datos que no estaban pensados para medir la corrupción, pero que nos pueden ayudar a con el concepto. Entonces, yo creo que esta encuesta nos debería, digamos, ayudar a entender en su debida dimensión, digamos, si la ponemos en su debida dimensión, nos podrá ayudar a entender ciertos aspectos de la corrupción, pero no nos dice absolutamente todo, y no sería, yo creo, digamos, prudente tomar una posición u otra, decir que no importa, tan importa que incluso si vemos en la Política Nacional Anticorrupción, está considerada desde su diseño, de su formulación y hasta los indicadores que se crearon, ¿no? Es importante, pero es importante en esa dimensión.
Y yo creo que además nos lleva a ser mucho más creativos de cómo medir la corrupción, porque ya lo dijeron aquí, lo dijo Álvaro y lo dijo Nancy, es muy difícil medir la corrupción, no hay consenso sobre la medición de la corrupción y tiene mucho que ver con la naturaleza clandestina de la corrupción, ¿no? Sabemos que los que realmente la conocen y nos podrían decir cómo funciona, pues son los que no quieren saber, no quieren mostrarnos precisamente cómo funciona, les conviene que no sepamos cómo funciona, ¿no? Por un lado. Segundo, cuando hablamos de que hay mucha corrupción, tampoco nos queda claro a qué nos referimos, ¿no? Aquí ya decía Álvaro, por ejemplo, que esta encuesta mide la pequeña corrupción. Y entonces, cuando hablamos de mucha corrupción, ¿a qué nos referimos? ¿A la cantidad de casos? ¿Nos referimos a que son acuerdos en las altas cúpulas del poder? ¿Nos referimos al monto económico de la transacción? ¿Nos referimos a que ya alcanzó a la sociedad en su conjunto? Entonces, es por eso que cuando vemos estos datos, estos resultados de estas encuestas, por supuesto hay que considerarlas, pero hay que ponerlas en su debida dimensión y complementarlas con otros indicadores, otros criterios, otros resultados y sobre todo ser creativos para encontrar la mejor forma de medirla, porque lo que no se puede medir, pues no se puede combatir, ¿no? Y además, después pasará lo que ya empieza a suceder, que si no tenemos forma de ver si está funcionando o no lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Lo más fácil es decir que desaparezca, ¿no? En lugar de decir que sí está funcionando. Muchísimas gracias. Gracias, Anel. Y pues nada más para rescatar algunos datos en el caso de lo que comentaba la doctora Nancy García. Bueno, la encuesta es la corrupción a partir de los usuarios de bienes y servicios. La encuesta está diseñada para servicios y trámites públicos. No es una encuesta para medir la corrupción, pero evidentemente está vinculado por la interacción que se realiza con los servicios públicos y la perspectiva es tanto a nivel federal, estatal como municipal. En cuanto a los comentarios que nos hizo el doctor David Gómez Álvarez, bueno, nos habló sobre la prevalencia y lo que tiene que ver con la incidencia. Jalisco está ligeramente encima de la media nacional. Jalisco, el 90% tiene mayor confianza, ya lo decía él, en la familia, en los compañeros de trabajo, en el ejército, ¿no? En la marina y en vecinos. En cuanto a lo que nos comentó el doctor Jesús Ibarra, nos habla sobre la tasa de prevalencia, la corrupción subió, percibimos menos corrupción, pero objetivamente ha incrementado. En el caso de Jalisco, pues en términos del porcentaje es del 12% de lo que objetivamente existe y también incrementó el costo de producción, el aumento del costo de la corrupción. Aclarar que en Jalisco sí disminuyó este costo, aunque no debía de existir. En cuanto a lo que nos comentó Álvaro Quintero, bueno, pues no hay una definición, ¿no?, de lo que es la corrupción y hay 3 formas de conocer la corrupción y lo manifestaba en su presentación: la percepción, las experiencias y las proxies, ¿no? Y lo que demuestra la encuesta, pues es lo que es la pequeña corrupción. El contacto con seguridad pública es mucho más grave, el 65%, lo comentaba, de las personas han tenido que sobornar a un elemento de un cuerpo de seguridad. Y entonces, también muy interesante lo que hace sobre el comentario que hiciste, Álvaro, sobre cómo nos afecta de manera diferente la corrupción a las mujeres, ¿no? Sobre todo hablando de la extorsión sexual, que no es que no se den los hombres, pero preferentemente se da en las mujeres. Y lo que nos refiere la doctora Anel Vázquez, bueno, que hay diversas lecturas o interpretaciones que se pueden hacer de esta encuesta, ¿no? Y 2 particularmente los que podría ya denominar o lo que denominaríamos detractores, pero también los aliados, y caer en esta zona de confort también en no considerar los datos que están arrojando esta encuesta y que lo ideal sería que los estuviéramos viendo, analizando y que se integrara obviamente este instrumento a la elaboración, al diseño de la política estatal anticorrupción en Jalisco. Y estos serían como los comentarios que yo rescataría de todos y cada uno de ustedes. Se abre un espacio a preguntas, no se han manifestado preguntas en el chat, pero ¿quieres tomar el uso de la voz, David? Adelante. Más que para una pregunta, me gustaría hacer un comentario justamente con lo que mencionaron Álvaro y Jesús respecto de, digamos, no sé si llamarle dilema o tensión entre la percepción y la experiencia.
es interesante ver cómo para Jalisco y para México, país, ha aumentado la percepción de un combate a la corrupción, quizá en buena medida por el discurso oficial, por la retórica política que ha machacado en los dos ámbitos de gobierno, digamos, ese combate, aunque en términos de la experiencia, de la prevalencia y la incidencia, ha aumentado al mismo tiempo porque tenemos más actos de corrupción administrativa y también no han cejado los actos de corrupción política, que son la gran corrupción, no la petit, sino la gran corrupción. Y a mí me encanta la idea de poder añadir, digamos, una tercera variable para medir el fenómeno a través de proxies de variables de aproximación, como por ejemplo el de las compras públicas. Y si uno toma ese tipo de variables que se correlacionan de manera muy estrecha con la medición de la corrupción, pues puede ver que hay indicadores que han empeorado, como el de compras gubernamentales, donde cada vez son más asignaciones directas sin concurso, y otras variables como por ejemplo la apertura de ciertos comités a las compras o la, digamos, transparencia proactiva o más amplia y profunda de los micrositios que en plena pandemia se han puesto en marcha para poder justamente, digamos, combatir a la corrupción. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo es la misma paradoja que en su momento ocurrió con Vicente Fox cuando en 2000 bajó la percepción de la corrupción por el discurso político de la alternancia, pero al mismo tiempo no bajó la experiencia en la corrupción porque había muchos casos que tomaron tiempo para que se fueran, digamos, decantando o normalizando, y hay un delay siempre entre percepción que va, digamos, a la saga respecto de la experiencia, de la incidencia y de la prevalencia que viene un poco más adelante. Es decir, no necesariamente la percepción mide lo que está ocurriendo en el momento, sino lo que existe detrás, la percepción global, la imagen que se tiene del país, y en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos de cómo darle qué peso a cada una de las distintas dimensiones. Pero a mí me gustaría justamente tratar de ser innovadores en la política estatal anticorrupción y tratar de incorporar este tipo de métricas, sobre todo porque hay en puerta algunas investigaciones, algunas encuestas que van a buscar, digamos, complementar la ENIG o complementar otras y que se están levantando a nivel local. Habría que ver cómo poder descifrar ese fenómeno que decía Anel, tan oculto, tan difícil de medir como es el de la corrupción. Gracias, David. Y hay una pregunta que me gustaría decírselas, tiene que ver con Sebastián Iñaki Lizárraga. Nos pregunta, teniendo en cuenta esta diferencia entre la medición de la percepción y la experiencia, cuando de verdad tengamos una disminución en los actos de corrupción, ¿cómo lo sabríamos? Para quien guste contestar. Mira, yo, bueno, si me permite contestar, las encuestas es como tener un termómetro, ¿no? Es decir, las encuestas nos ayudan a detectar síntomas de algo. Entonces, el hecho de que la mayoría de la población encuestada tenga una alta percepción de situaciones de corrupción o tenga experiencias de corrupción, ¿no? Y lo manifieste, pues es un síntoma de qué tan enfermo está el paciente o de qué tan grave es el problema de corrupción. Es decir, realmente nunca vamos a poder tener un instrumento que mida de manera fehaciente el incremento o el decremento de la corrupción, ¿no? Pero las encuestas son un termómetro para eso. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que hay menos corrupción? Bueno, pues cuando efectivamente la percepción de corrupción disminuya en la... Y eso puede tomar muchos años, ¿no? O puede pasar mucho tiempo para que eso suceda. Gracias, Nancy. Y me gustaría compartirles que recientemente en una entrevista a un medio de comunicación me preguntó que entonces cómo utilizaríamos o de qué nos sirven estos datos que está arrojando la encuesta, particularmente al sistema estatal anticorrupción. Bueno, ya lo decíamos, finalmente es un insumo
técnico, ¿no? Que deberá de tomarse como referencia para cumplir pues con esta obligación de articular y de evaluar en las políticas públicas y pues se tendrá que priorizar los objetivos y estrategias que van a identificar la probabilidad de impacto de riesgo de corrupción. Además, recordemos que hay proyectos estratégicos del Comité Coordinador que tienen que ver sobre todo con una incidencia importante que va a haber, por ejemplo, con la Plataforma Digital Nacional, ¿no? Que incluye un sistema de declaraciones patrimoniales de servidores públicos sancionados y de contrataciones, ¿no? También se va a desarrollar un sistema electrónico de quejas y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción y, por otro lado, pues se detectará áreas de riesgos de corrupción en procesos de adquisición y propiciará la publicación de datos abiertos prioritarios. Entonces, es un insumo que particularmente al Sistema Estatal Anticorrupción sirve por el tema del diseño de la política estatal anticorrupción y se conecta con otros proyectos prioritarios del Comité Coordinador y de los propios proyectos del Comité de Participación Social. Bueno, pues comentarles que no hay más preguntas. Perdón, sí, hay una pregunta más. No, perdón. Esta que realizamos pues fue la única y entonces a mí solo me resta agradecerle particularmente a Álvaro que haya estado aquí charlando con nosotros. Fueron datos muy interesantes los que nos evidenciaste y esperemos verte pronto por acá o verte por lo menos por estos medios y que sigas aceptando las invitaciones que te hacemos desde el Comité de Participación Social porque apreciamos mucho tu punto de vista, Álvaro. Al contrario, Lucía, muchísimas gracias por la invitación y ya sabes, cuando se pueda, aquí estaremos. Te agradecemos infinitamente tu tiempo y tu disposición para esta charla. Y pues a mis compañeros del Comité de Participación Social también les agradezco pues esta disponibilidad y estas ganas de aclarar algunos puntos sobre la encuesta. Pues muchas gracias y damos por terminada la charla del día de hoy. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Adiós.